capítulo 2, del 18 al 29, vamos a estudiar hoy. Seguimos exponiendo la palabra y disfrutando la escritura, que no tenemos más, ¿cierto? No tenemos más que lo suficiente y que lo poderoso que es el Evangelio, y no podemos perdernos el disfrute de la palabra, que es lo que más tenemos, lo más hermoso que tenemos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, y gracias porque tu fidelidad se muestra, Señor. Y gracias, Padre amado, porque cada palabra que tú nos das, cada mañana, cada día, es un reflejo de tu gloria en la iglesia. Tu voluntad con la iglesia, tu poder sobre la iglesia para tu gloria, Señor. Gracias porque el centro de la iglesia no somos nosotros, Señor, eres tú, Jesús. Y cada circunstancia que sucede, cada recuerdo, cada afirmación, cada prueba, cada éxito, cada año, cada día, están en tus tiempos. Gracias, Señor. Te doy por mis hermanos que hoy nos están acompañando, porque es un reflejo de que tu propósito permanece con esta iglesia y con toda la gente que hoy está conociendo al Señor a través de las personas que salen de este lugar. Sigue bendiciendo a los misioneros, a los pastores que están predicando en este momento tu palabra, y sigue bendiciendo a los pastores y a los misioneros que están aquí y que un día, pronto o más tarde, van a salir a llevar tu palabra a lugares donde se necesita, Señor. Gracias porque tú expandes tu reino en esta ciudad, en esta nación y a todas las naciones. Háblanos a través de tu palabra, y que tu palabra sea marcando nuestra vida hoy una historia, de hoy en adelante y de hoy hacia atrás, para recordar siempre, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y es muy cortante. Corta, Señor, de nuestra vida todo lo que tengas que cortar. Renueva, consuela, exhorta, anima y ayuda, Espíritu Santo, a tomar decisiones a los indecisos o a los que están por tomar decisiones firmes en su vida. Que hoy sea un día de decisiones en nuestros corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. ¿Sabe usted que nosotros somos llamados para tener conciencia de algunas cosas que frecuentemente se nos olvidan? Entre ellas, nuestra nueva identidad. Entre otras, la existencia de nuestros enemigos y nuestros deberes eternos. 3 cosas que muchas veces se nos olvidan. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que estar recordando constantemente estas cosas en oración, en el estudio de la palabra y en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque esa es la lucha del cristiano. El cristiano se olvida de su identidad, por eso peca. El cristiano se olvida de su identidad, por eso se afana. El cristiano se olvida de lo que es, por eso se olvida de Dios muchas veces. Por eso a veces nuestra vida viene al fracaso, a la caída emocional. Muchas veces nuestra vida viene a chocarse con paredes porque se nos olvida la identidad. Pero muchas veces también se nos olvida la existencia de nuestros enemigos. Cómo nuestros enemigos muchas veces se aprovechan de nuestra ignorancia o de nuestra falta de fe o de nuestra inconstancia. Y nuestros enemigos, entonces, como ellos no trabajan 12 horas ni 8 horas, sino que trabajan 24 horas, ellos van a buscar de día y de noche maltratarnos, de día y de noche hacernos la vida pedacitos, de día y de noche buscar las puertas que nosotros dejamos abiertas para ellos meterse en las situaciones y en las circunstancias de nuestra vida y volver nuestra vida una etcétera. Y también, ¿cuántas veces olvidamos nuestros deberes eternos? Nuestros deberes que tenemos como hijos de Dios, nuestros deberes que tenemos como iglesia, nuestros deberes que tenemos como familia, nuestros deberes que tenemos en esta tierra. Reflejar lo que somos desde nuestra casa hacia afuera. Y muchas veces esas cosas se nos olvidan esas cosas que todos los días tenemos que estar recordando. Juan le escribe al pueblo judío y les recuerda lo que somos en Dios. A la iglesia también es escrito, todos los escritos de Juan. Es más, por eso está Apocalipsis. Para todas las iglesias de Asia en su momento, pero también para nosotros la iglesia adoptada, los judíos espirituales que somos nosotros, la Israel espiritual. Es decir que cada escrito de Juan, de acuerdo a lo que él vivía, lo que él experimentaba, no solamente en los 3 años en el ministerio público de Jesús, sino posteriormente cuando Juan empieza a luchar aproximadamente 70 años después de Cristo, a luchar y a luchar con la iglesia, con el pueblo de Dios, aún hasta ir viendo la muerte de cada uno de sus compañeros. Sí, el hombre que escribe esta carta es un hombre que vio la muerte de sus compañeros. Imagínate que tú inicias un ministerio y que poco a poco van matando uno a uno de las personas que predicaban contigo. Y luego al final tú quieres dejar un testamento. ¿Y qué testamento nos dejó? No solamente el libro de Juan, sino las 3 cartas y Apocalipsis. Qué belleza, ¿no? O sea, Juan tiene el privilegio de, Dios usa a Juan para transmitirnos a nosotros estas riquezas de Cristo. Y él le escribe a la iglesia, como le hablábamos el domingo pasado, le dice, no le escribo estas cosas porque no las sepan, sino para recordar, porque los cristianos necesitamos recordar. Parece que el efecto de recordación y la costumbre de recordación toca nuestro orgullo a veces, y por eso hay que dar con ese clavo ahí. Cuando alguien nos recuerda, oye, recuerda que Dios tiene un propósito contigo, nosotros decimos, sí, ya yo sé eso. Oye, recuerda que el Señor te ama, sí, ya yo sé que Él me ama. Oye, recuerda que el Señor es tu proveedor. Hermano, ya yo me sé la Biblia completa. O sea, la recordación toca nuestro orgullo.
Pero la Biblia nos enseña que todo el tiempo tenemos que estar recordando, porque como seres humanos tenemos un problema, somos muy olvidadizos, sobre todo de la palabra de Dios. Juan apertura diciendo: hijitos, nuevamente dice, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. 2000 años y todavía se estaba hablando, y ya se está hablando del último tiempo. Y muchos, los que tienen la venida del Señor por tardanza, dicen: ¿y ese Señor cuándo va a venir? Desde que dijo que iba a venir, desde que Cristo llega a la tierra, empieza el final de los tiempos. Desde que Cristo se encarna, desde que el Verbo se encarna en el vientre de María, empiezan los últimos tiempos. Y hoy seguimos en los últimos tiempos. Hoy seguimos en los últimos días. Desde que Cristo pisa físicamente como Hijo del Hombre esta tierra, empieza la reversa del cumplimiento de todas las eras, de todos los días. Y se han venido cumpliendo año por año, día por día, todas las profecías. Y cuando estudiamos Primera de Juan capítulo 2 y llegamos al tema del versículo 18, dice: y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. Y cuando llegué a este texto yo dije: Señor, me toca hablar del anticristo. Eso es un tema que hoy no se habla. Cuando abrimos la Biblia, los predicadores dicen: el anticristo, no, yo no voy a hablar de eso, eso es muy difícil. Hablar de la segunda venida del Señor, la gente no quiere recordar eso. La gente no quiere, porque estamos queriendo vivir una temporalidad, es decir, la bendición hoy, this is your day, el día es hoy es tu día, pero ¿y mañana? ¿Y ayer? Todo es hoy. Serás prosperado hoy, tendrás hoy. La gente quiere todo hoy, todo flash, todo para hoy. Es decir, yo voy a la iglesia para que me resuelvan mis emociones hoy con una palabra. Quiero una palabra hoy. Hay un libro que cargo con él que se llama Lo quiero ya, del maestro John Piper. Lo quiero ya, o sea, somos facilistas. Todo lo quiero ya. No quiero esperar los tiempos de Dios. El anticristo está a las puertas desde hace 2000 años. Y hoy más que nunca, a medida que nos vamos acercando a la segunda venida del Señor, tenemos que recordar que estamos en el último tiempo. Uno le habla hoy a la iglesia del anticristo y la gente dice: ¿y esto qué? ¿Con qué se come? Muchos cristianos no saben de qué se les habla cuando se habla del anticristo. Vamos a ver qué dice la palabra. En el último tiempo, nosotros tenemos que entender que todo lo que se levanta contra el Señor es anticristo. La primera vez que yo vine a Bogotá, en el 99, vinimos a cantar y a predicar, vinimos a misiones en La Mesa, Cundinamarca, en Mosquera, estuvimos en Bogotá. Y había un concierto en Bogotá, se llamaba Anticristo Superstar, de Marilyn Manson. Marilyn Manson, no me acuerdo si él vino o si era la película. Total que había un afiche gigante en el Santa Bárbara y estaba el hombre como una mujer semidesnudo y decía Anticristo Superstar. Y recuerdo que cuando vimos ese afiche nosotros empezamos a predicarle a todo el mundo ahí en unos restaurantes y éramos unos niños de 18, 19 años y nos encontramos una cantidad de ateos con su corbatín, su gorrita, eran como productores de cine, yo no sé, muy bogotanos. Y empezamos nosotros, siendo unos niños de 18 años, a hablarles de Cristo y ellos nos hablaban de todos los conceptos anticristianos y de los astros y nosotros predicándoles. Yo no sé de dónde sacamos tanta fuerza, pero era un restaurante y ahí nos metimos.
por lo que produjo en nosotros, porque nosotros, unos niños casi de pueblo, y llegábamos a una ciudad tan grande y ver que la gente hablaba del anticristo como si nada. Y ya hoy hablar de hace 20 años hablar de Marilyn Manson era un escándalo. Hoy esos juguetes, los niños se burlan ya porque hay cosas más fuertes en la sociedad, arraigadas en los corazones. El pensamiento anticristiano ya es normal, a diferencia de hace 20, 30, 40 años. Ya se estandarizó el espíritu del anticristo en la sociedad. Ahora el problema es hablar de Cristo. Hablar de Cristo es un escándalo, ¿cierto? Hablar de Cristo, y tú todavía tan obsoleto. La Biblia nos trae aproximadamente 4 versos, 5 que mencionan el tema del anticristo. Vamos a leer 1 de Juan 2:18, que es el que estamos leyendo. Dice: ya es el último tiempo, y según ustedes oíste que el anticristo viene, hablando de una venida. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hace 2000 años ya se había manifestado el espíritu de los anticristos, porque no es un solo anticristo, son miles de anticristos, y desde hace 2000 años la tierra ha parido anticristos, y los estamos viviendo, los hemos vivido y los seguiremos viviendo hasta que Cristo venga. Y esta mención del anticristo tiene que ver para que la iglesia pueda reaccionar y darse cuenta de que así como hay un propósito eterno, así también hay un propósito diabólico para con la tierra, para con los hombres. El otro versículo que nos habla es el 2:22. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces vemos aquí que todo aquel que niega al Padre, todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega que Jesús es el Señor, es anticristo. Por ejemplo, hay una señora aquí en la Caracas que tiene un templo gigante, y yo no me sé bien la historia, pero creo que ella dice que ella es la mujer de Cristo, o que ella es la mujer de Cristo. Esa es el espíritu del anticristo. Imagínense, está negando a Cristo, a que Jesús, el que vino hace 2000 años, es el Cristo. Todo aquel que niega que el Jesús que vino hace 2000 años, al que nosotros adoramos, al 100% Dios y 100% hombre, todo aquel que niega que Él, Jesús, el hijo de María y de José, es el Cristo, es anticristo. Entonces vaya analizando usted todo lo que pasa en la sociedad de hoy en día. ¿Cuánta gente tiene el espíritu del anticristo? Que el Señor ha permitido para ver lo que luego vamos a ver en Apocalipsis. Otro versículo, vamos a 4:3, 1 de Juan 4:3. Amén. Y ahorita lo vamos a ver de dónde salen los anticristos. Ahorita lo vamos a ver. 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
hace 2000 años ya el anticristo estaba. Y hoy el anticristo está, porque es el espíritu del anticristo. Pero no solamente es el espíritu del anticristo lo que se ha de manifestar en la tierra, sino también el personaje del anticristo. Y todo lo que puede estar pasando hoy de la negación de la sociedad y de las comunidades, de toda tribu, de toda lengua, que apunta a la negación del Cristo vivo de hace 2000 años, apunta a la preparación de la escena del anticristo. Y lamentablemente la iglesia hoy está lejana de este advenimiento. No solamente viene Cristo, el anticristo viene también. Y la iglesia debe estar preparada para entender que nosotros simplemente no estamos para congregarnos en un lugar, sino que nosotros somos la iglesia. Y que el impacto que tenemos nosotros en este lugar llamado tierra tiene que ver con el establecimiento de la gloria de Cristo, por el poder de Cristo sobre su iglesia, porque nosotros detenemos al espíritu del anticristo. Vamos a leer segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador ¿y qué? Y el anticristo. ¿Cuántas religiones en el mundo hacen esto? ¿Cuánta gente, partiendo desde los judíos, niegan que el Mesías ya vino? Ese es el espíritu del anticristo. Los destinatarios de las cartas de Juan tenían el espíritu del anticristo. Entre ellos había gente que tenía el espíritu del anticristo, porque hasta el día de hoy los judíos se han encargado de negar que Cristo, el Mesías, el Hijo de María, es el Redentor de la humanidad. Y están esperando a otro Cristo. Si usted mira las noticias, hay muchos noticieros digitales que se encargan de anunciar todo lo que dice la embajada de Israel, todo lo que dice el presidente de Israel, todo lo que dicen los rabinos. ¿Sabía usted que hay rabinos muy prominentes en Israel que en estas últimas décadas, antes de morir, han dejado testamentos y cartas cerradas y han dicho, cuando las han abierto, ese Jesús del cual se hablaba hace 2000 años parece que es el Mesías, tiene todas las características y yo nunca lo dije, y dejaré esto escrito para después de mi muerte? Rabinos, búsquelo. Todo lo que está pasando, la construcción del templo, la construcción de los utensilios del templo, porque ellos están esperando al Mesías, pero ya el Mesías no les va a venir, sino el anticristo. Todo preparado para el escenario. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis capítulo 13 vamos a ver la descripción de dos bestias. Quiero que usted se concentre para que usted pueda mirar lo que dice la Escritura acerca de estas bestias y lo que está pasando hoy y el advenimiento de las cosas que vienen. Para nosotros poder entender Apocalipsis, tenemos que entender lo que Juan escribe en el capítulo 1. Juan dice, estas cosas las escribo, las que pasaron, las que están pasando y las que vendrán. Entonces, Apocalipsis habla de esas tres edades. Lo que ya pasó, lo que está pasando, Juan le habla y le escribe a las iglesias de cosas que estaban pasando. Pero también habla de las cosas que vendrán. Y estas de Apocalipsis 13 tiene que ver con las cosas que vendrán, que vendrían y que ya están pasando. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Anote esa palabra por ahí, blasfemo. Si quieres rayarla, subrayala. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Saben que el idioma o el lenguaje de Apocalipsis es metafórico en su gran parte, por la persecución que tenía la iglesia en ese momento. Dragón, según el estudio de Apocalipsis, simboliza a Satanás. Estamos viendo en la primera escena de estos versículos que el dragón le da poder y le da su trono a la primera bestia. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién se maravilló? Toda la tierra. Entonces aquí está hablando de un reinato universal. Esta bestia se le ha otorgado poder y toda la gente va en pos de la bestia. Y dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Palabras parecidas a las que nosotros en Apocalipsis 5 le cantamos al Señor. ¿Quién como el Señor? Grande, potente. Ahora, ¿quién como la bestia? Imagínense a toda la tierra, así como la iglesia le vamos a cantar a Jesucristo, toda la tierra le va a cantar: ¿quién como la bestia? Ese es el escenario de esta bestia. ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, exaltando al máximo a esa bestia. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué más? Blasfemias. Ya segunda vez que se habla de blasfemia, ¿cierto? Dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, ¿en qué? Blasfemias contra Dios. ¿Para qué? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran ¿dónde? En el cielo. Entonces, una de las características de esta bestia es la blasfemia. Esta bestia es el anticristo. Una de las características más fuertes que tiene el espíritu del anticristo en estos tiempos es la blasfemia. Oiga, hace 20 años yo no veía tanta blasfemia como hoy. Los medios de comunicación masivos ya nos invadieron y ahora pareciera que blasfemar de Dios es tan fácil. Y lo terrible es que la iglesia ha caído en eso. Y las tarimas donde se debe predicar la palabra se está utilizando para propagar el espíritu del anticristo. Se blasfema contra el nombre de Cristo de manera abierta. Se blasfema desde adentro hacia afuera del nombre de Dios y del nombre de Cristo. Qué delicado esto, que hoy cualquier persona es pastor. Cualquier persona sin ni siquiera haber nacido de nuevo es nombrada pastor porque de pronto hace una buena obra o de pronto es un trabajador social. Dice: no, ese es pastor. Y por eso se monta en una tarima sin abrir la Biblia a hablar blasfemias. ¿Cómo? A las 8 días son apóstoles. Este tiempo tan delicado, hermanos, donde la gente para insultarte a ti insulta a Dios, ¿cierto? ¿Alguien quiere insultar a un cristiano? Hace lo que hace en España. Cuenta, amigos que hacen misiones en España, que cuando ellos salen al evangelismo en las calles, disculpen la expresión, pero tengo que decirla para que usted pueda entender la barbaridad de la blasfemia en Europa. Bueno, no lo voy a decir. Dicen una palabra y toman el tratado o la literatura que tú le des
y la pisan. Dicen una palabra, la más fea que usted se puede imaginar, y dicen: ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Vete con tu Dios a otro lado. Y todos estos siglos como el hombre ha venido blasfemando en contra de Dios. ¿Cuántas personas tú tienes alrededor que blasfeman de Dios hoy día? Antes era complicado encontrar una persona que hablara en contra de Dios y uno se sorprendía. Ahora no. Ahora los hijos ya blasfeman contra Dios. En nuestra propia casa la gente blasfema contra Dios. Es el espíritu del anticristo. Pero eso no queda ahí. Mire lo que dice: y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. Es decir, que el anticristo va a pelear contra la iglesia, contra los escogidos de Dios, y se le dio la autoridad de vencerlos. Los va a vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, ¿quiénes adorarán al anticristo? Los no salvos. Los salvos jamás van a adorar al anticristo. Los escogidos de Dios pueden pelear y perder en una guerra, pero no la batalla eterna. Son momentos de victoria que tendrán nuestros enemigos, pero la muerte ha sido derrotada en victoria por Cristo. Va a haber persecución, va a haber hambre, va a haber muertes, va a haber peste, pero nuestra victoria es eterna, como decía el himno. Nuestra victoria la tenemos en Cristo. Y vendrán tiempos tan difíciles donde aún nos matarán a muchos quizás. Y tenemos que estar dispuestos a tener la frente en alto. Y yo no sé si va a suceder antes o si va a suceder después. Lo que sé es que si viene hay que estar preparado. La mayoría de textos bíblicos indican que seremos arrebatados antes. Pero cuando uno revisa otros textos, pareciera que puede suceder después. Sea antes o sea después, usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Está preparado usted para una persecución anticristiana? ¿Sí o no? Y ahí es donde viene la pregunta: ¿ha nacido usted de nuevo? Porque solo los nacidos de nuevo van a tener la capacidad de enfrentar al anticristo o la persecución. Si usted no ha nacido de nuevo, como dicen en Bogotá, bailas. No vas a tener el poder del Espíritu Santo para afrontar la persecución. Dice la palabra de Dios: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Desde el principio de qué? Del mundo. ¿Sí ven lo que estábamos hablando esta mañana? La preexistencia de Cristo no tiene que ver con que yo creo simplemente en un Cristo crucificado hace 2000 años. No. La preexistencia de Cristo me lleva a creer desde que antes de la fundación del mundo ya Él estaba preparado para inmolarse por mí. El Cristo que yo predico, el Cristo que yo creo, es un Cristo preexistente que tiene propósitos y que nos guardó desde antes de la fundación del mundo. Y aunque venga el anticristo, y aunque venga el movimiento anticristiano, y aunque venga el espíritu del anticristo, nosotros tenemos victoria preexistente en Cristo Jesús.
Ese es el Cristo que adoramos. No es un muñequito, es el sostenedor del origen de la tierra y de todo lo que hacemos. Es más que una religión. Por eso no le tenemos miedo a ningún anticristo. Y si tú tienes que pararte al frente de un concepto o de una persona que emite concepto del anticristo, tú tienes que estar firme en Cristo y responder ante el espíritu del anticristo. ¿Qué decía el procurador en una conferencia esta semana? Mi hermana Juliet, ¿qué decía el procurador? Públicamente, ¿no? En un foro. Y ese es el concepto anticristo. Dice: los pueblos no se gobiernan con la Biblia, se gobiernan con la Constitución. Pero es que la Constitución la manejan como les da la gana. Yo soy constitucionalista y yo sé cómo se arma la Constitución y de dónde vienen los conceptos constitucionales. Son ateos que se reúnen, humanistas, y que cada rato están renovando sus conceptos porque no encuentran qué inventar. No encuentran qué inventar para que la sociedad se aleje y mate el concepto de Dios. Y me da risa porque la hermana Juliet se para y le dice: que usted lo que está diciendo es mentira. Tome, le regalo una Biblia. Quizás muchos pueden decir: ahí no pasa nada. Pero cada vez que en el Congreso le regalamos una Biblia a alguien, algo puede pasar. Porque ellos son los que escriben las leyes anticristianas. Y algún día escucharemos testimonios de algunos que dirán: un día me regalaste una Biblia. Así como encontramos testimonios todos los días. Este dice: oye, tú me predicaste hace cuánto. Nuestra tarea es confrontar el espíritu del anticristo en este mundo. El espíritu del anticristo quiere que la gente se olvide de Dios. Nosotros vamos a recordar a Dios en todos los estamentos, en todas las ciudades, en todas las comunidades, en todo lugar. Ese es nuestro trabajo como cristianos. No estar calladitos, porque es que la luz no puede meterla debajo de la mesa. La luz tiene que estar arriba de la mesa, iluminando la sociedad. Porque es que el dominio de la tierra no lo tiene el anticristo. El dominio de la tierra no lo tiene Satanás. El dominio de la tierra, ¿quién lo tiene? Jesucristo. Jesucristo. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, cada vez que nosotros vamos a una institución, ya no tengo miedo. Voy en el nombre del Señor y le digo a las personas: tenemos un proyecto, ¿nos das permiso para ejecutarlo? Ya yo no le, él piensa que yo le estoy pidiendo permiso a él. Yo no pienso así. Yo voy porque Dios nos envía a llevar su palabra, sea como sea, con la herramienta y con la estrategia que sea, porque Él es el dueño de las instituciones. Él es el dueño de la policía, Él es el dueño de los políticos, Él es el dueño del presidente, Él es el dueño de todos los gobiernos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 7. El primogénito de los muertos, el Rey de Reyes, el que nos hizo sacerdotes, el que tiene dominio sobre toda autoridad, ese es Cristo, el preexistente, al que adoramos, el que sostiene a la iglesia, el que sostiene tu casa, el que sostiene tu corazón. Y no le tenemos miedo al anticristo. Aquel que le tiene miedo al espíritu del anticristo o al anticristo no ha nacido de nuevo. Mire esto, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y ¿qué? Y la fe de los santos. Si te van a matar, que te maten. Si te toca entregar tu vida, se entrega. Si te toca ir a un lugar para ser inmolado,
vas al lugar. Es decir, lo que Dios tenga para tu vida, hazlo. Porque tú no dependes de las circunstancias, tú dependes de Dios. Por eso al principio orábamos: Señor, ayúdanos en nuestras decisiones. Aquí hay gente que tiene que tomar decisiones en su vida, cruciales. Y hoy ha venido aquí a decirle: Señor, quiero que me ayudes. Hermano, toma la decisión que estás esperando. Mujer, toma la decisión, no dudes, porque es Dios el que te está llamando. No sé qué decisión ni quién tiene que tomar decisiones, pero esa es una palabra que el Señor me ha dado hoy y se la doy. Hay gente que tiene que tomar decisiones radicales en su vida, y hoy el Señor te ha traído para recordarte que Él te ha llamado, y sea con vida o sea con muerte, tienes que empezar a decidir desde hoy, porque si no decides, no vas a ver la voluntad de Dios en tu vida, como Él quiere manifestarla en tu corazón, como Él quiere manifestarla en tu familia. ¿Te vas a seguir perdiendo las bendiciones? Solo Dios sabe cuáles son tus decisiones. Versículo 11 en adelante, entonces ya nos habla de otra bestia, el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, la segunda bestia hace algo, no tiene las cualidades de potencia que tiene el anticristo, pero habla como el dragón, como un dragón, como Satanás. Y le prepara el terreno a la primera bestia. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, está la primera bestia sentada en su trono, en la silla que se le da autoridad, y la otra bestia está al lado. Es la imitación de la Trinidad, porque Satanás es un imitador, como siempre, buscando tener el mismo poderío que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo imitación. Ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, el trabajo del falso profeta es llevar a la gente a que adore al anticristo. Son 2 personajes, pero también son 2 espíritus que están sobre la tierra. Es preparación para todo lo que se viene en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Y la iglesia ignora estas cosas, porque dice: yo no voy a predicar Apocalipsis, yo para qué voy a estudiar Apocalipsis, eso es un cuento de fantasía. Bueno, hermano, le cuento que eso es lo que ya estamos viviendo. No es solamente los primeros 3 capítulos de Apocalipsis los que estudiamos, es todo el Apocalipsis, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar. Es útil. Toda la palabra es útil. Y yo debo entender que el espíritu del anticristo y del falso profeta están operando hoy día para que la gente blasfeme en contra de Dios. ¿Cuánta gente tienes alrededor que hoy está blasfemando el nombre de Dios? Es preparación. Hoy todo se convierte en una blasfemia, porque si desde las leyes ya va la blasfemia, ¿cómo está la sociedad? Una sociedad es el reflejo de sus leyes, y las leyes de una sociedad es el reflejo de sus habitantes. Ya hoy, no me acuerdo en qué país, ayer leí una noticia donde se va a permitir el aborto. Es algo que está en estudio en la Corte Constitucional colombiana. Se va a poder abortar ya no hasta los primeros días, sino hasta la última semana. Eso está en proyecto. Eso hoy no está permitido. Hay 3 causales para el aborto, ¿cierto? Médicas. Son riesgo de la violación, riesgo de la madre, ¿cierto? Y riesgo de malformaciones, que no es compatible. Son las 3 causales que tenemos. Es decir, si el niño viene con síndrome de Down, puede ser abortado, ¿cierto? Ese es compatible, no debe abortarse. Bueno, el proyecto
es para que todos puedan ser abortados. Porque eso es lo que ya se está dando en países como Chile, Argentina, Alemania, y eso es lo que quieren traer acá. La mayoría de teorías constitucionales de nosotros vienen de Francia, del derecho francés. Y si usted va a las leyes francesas, terrible lo que viven esas sociedades, donde parece que ya Dios murió para ellos. Y eso es lo moderno que nosotros queremos traer acá. Ese es el espíritu del anticristo. Y llegará el momento en que eso se va a dar. Pues la lucha de nosotros no es contra carne, contra personas, es espiritual. ¿Y qué sucede si todas las leyes del mundo cambian a favor del espíritu del anticristo? ¿Nos vamos a poner a llorar? No, vamos a morir. El árbol crecerá cuando muera, y nosotros somos ese árbol. Si la semilla no muere, no hay fruto. Y en estos tiempos de gracia, donde no hay persecución en América, ¿por qué no predicamos la palabra? ¿Por qué estamos tan calladitos debajo de la mesa, perdiendo el tiempo trabajando, perdiendo el tiempo formando nuestros edificios, perdiendo el tiempo haciendo dinero? No quiero decir que eso sea malo. Estoy diciendo, ya ustedes me entienden lo que estoy diciendo. No tengo que explicar. Eso lo repito todos los domingos. Al no entender la preexistencia de Cristo y que Él es el dueño de todas las cosas, yo me creo dueño de las cosas y me sumo al espíritu del anticristo. Mire, Él ejerce toda autoridad, versículo 13. También hace grandes ¿qué? Señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, a Satanás, que tiene lengua que haga imagen a la bestia que tiene la herida a espada, al anticristo, no Satanás, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, todas aquellas personas que no adoren al anticristo morirán de una u otra forma. ¿Y cómo? Mire lo que sigue diciendo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, o sea, todos, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Sabía usted que eso estaba en la Biblia? Lo del 666. Eso no es un invento de Creciendo en Gracia. Eso está en la Biblia. El número imperfecto, la imitación de Dios, que es el número 7. Ahí hay sabiduría. Y la gente no va a poder comprar, no va a poder vender sin la autorización y bajo el esquema del anticristo. Y muchos van a morir. Y solo aquellos que no se dejen colocar la marca se salvarán. Y la marca no es simplemente una marca, es el mismo espíritu del anticristo dentro de las personas. No sabemos si va a ser un número aquí y un número acá, no. Así que no se confunda, pensando que entonces la gente que ya se tatuó el 666 aquí porque asiste donde la bruja esa, no van a ser salvos. Si ellos se arrepienten, pueden ser salvos. Eso no tiene nada que ver. O como se decía hace 30 años, que las tarjetas de crédito eran la marca, que el código de barras, no, hermano. Y cualquier invento que venga, no. Es el sello del Espíritu Santo, porque es el único
sello de salvación que Cristo nos dejó, el sello del Espíritu Santo. El que tenga el sello del Espíritu Santo no tendrá el sello de la bestia. Amén. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo aquí? Dar un aplauso a Cristo si se lo va a dar. ¿Y cuántos quieren el sello de la bestia? Sacuden el cuerpo por acá. Nosotros no tenemos que tener miedo a esas cosas, ni al apocalipsis, ni a los anticristos que vengan. No. Debemos tener discernimiento. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. No se me entretengan con Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2 otra vez. Esto era para explicar lo que Juan dice del anticristo, que mucha gente ignora. Si los cristianos ignoran a sus enemigos van a tomar entrada en sus puertas. Si tú no sabes a quién te estás enfrentando a diario, vas a perder todas las batallas. Dice, versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Permanencia. Primero, conocer nuestros enemigos. Segundo, permanencia. Lo que habéis conocido desde el principio. ¿Qué principio? Juan está hablando, los rudimentos, la esencia del Evangelio, lo primario, lo primordial del Evangelio, lo que aprendiste desde el primer día. Si tú no tienes claro, iglesia, los rudimentos del Evangelio, las bases del Evangelio, vas a perecer. Lo principal del Evangelio, la esencia del Evangelio, ¿cuánto se ha perdido hoy por estar inventando tanta película? Si lo que aprendimos al principio, una fe, un bautismo, un Señor, no permanece en la iglesia perece. Fábulas, doctrinas de viejas y todo lo que dijo Jesús y por lo cual exhortaba a la gente, hoy en día parece que el espíritu del anticristo está más terrible dentro de la iglesia. Y de cuántas cosas nos debemos cuidar. Que el Señor nos ayude. Y por último, nuestra confianza. Mire lo que dice el versículo 26 en adelante. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Hace 2000 años estos textos no estaban escritos, compilados para nosotros, para ellos. Tenían que tener confianza en que el Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia del primer siglo para que este libro fuera escrito. Hoy ya nosotros tenemos escrito el libro y ahí están los rudimentos. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos enseña. ¿Tienes problemas? Ves a la palabra. ¿Quieres solución? Ves a la palabra. ¿Quieres ánimo? Ves a la palabra. ¿Quieres una palabra profética? Ves a la palabra. ¿Qué quieres de Dios? Ves a la palabra, porque ahí es donde tenemos que permanecer. Ahí es donde tenemos que permanecer. Dice la Biblia, y no es mentira, porque el Espíritu Santo les enseña todas las cosas a la iglesia. Tenemos confianza en que Él enseña a su iglesia a través de la palabra. Si hay algo que no está en la palabra, deséchalo. Deséchalo. Toda conducta
Toda fe, todo fundamento de la iglesia de Cristo debe estar basado en lo que el Espíritu Santo ha revelado, porque ese es el que nos enseña y en eso tenemos confianza. Amén. Lo demás es espíritu del anticristo. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, ahora viene la manifestación de Cristo, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. El Señor no quiere que tú un día estés avergonzado. ¿Será que te van a pasar una película? No sé si esa tecnología quedará obsoleta en ese tiempo, pero sí nos van a recordar todas las cosas para ser juzgados. Dice el mismo Apocalipsis: y el libro fue abierto, el libro de la vida, y dice: y después fueron abiertos los otros libros, la palabra. ¿Con qué seremos juzgados? Con la palabra. Hay una palabra que te quiero dejar ahí, en tu mente, en tu corazón: integridad. La base de la integridad es la justicia. ¿Estás consciente de que tienes una vida íntegra hoy? ¿O estás consciente de que estás llevando dos vidas? Así como la doble contabilidad, una para la DIAN y la otra para mí. Hay gente que lleva en su vida doble contabilidad, una para ellos y otra para Dios supuestamente, pero como Dios sabe más allá, Dios no es la DIAN, Dios es Dios. Él entra allá y Él sí conoce tu corazón y conoce mi corazón, y Él sabe si estamos siendo íntegros, de una sola cara, sinceros hoy día. Iglesia, hermanos, les animo a que dejemos a un lado el espíritu anticristiano, el espíritu anticristo, y vivamos en la preexistencia de Cristo plenamente. Y vivamos con el espíritu de Cristo, como dice la palabra. Que el espíritu de Cristo sea el que nos guíe y que andemos como Él anduvo, dice Juan en el capítulo anterior. ¿Cómo anduvo Jesús? Viviendo en su propósito, preparándote a ti tu camino, glorificándose. Y hoy, ¿cómo debemos andar nosotros? Glorificándolo a Él. Solo Cristo. Este es el mes, octubre, no es el mes de Halloween. Halloween es un invento del espíritu del anticristo para tratar de apocar la celebración del mes de la Biblia, del mes de la Reforma Protestante. Un 31 de octubre se levanta Martín Lutero y pega los postulados de la fe. Y la iglesia venía celebrando históricamente. Ahora celebramos el Halloween, hasta las iglesias cristianas celebran Halloween hoy, ¿no? Cristianos arañudos. Este es el mes de la Biblia, hermano. En estos días, por el mes de la Biblia, nos regalaron 250 cajas de Nuevos Testamentos para niños. Tenemos que ir a recogerlas en estos días, celebrando el mes de la Biblia. Tenemos 3 o 4 eventos. Vamos a compartir la Biblia con los niños, con la gente. Vamos a tomar nuestro lugar, hermano, en la nación. Dios no nos ha llamado a ser conquistadores. Somos misioneros. Una cosa es conquistar como los españoles nos conquistaron a nosotros, y otra cosa es hacer misiones en medio de la sociedad.
Amén. Pregunta final. ¿Estás conviviendo con el espíritu del anticristo en tu casa? ¿O el espíritu de Cristo tiene el control de tu vida, de tus finanzas, de tu trabajo, de tus hijos? ¿Cuál es el espíritu que opera en tu vida y en tu casa?